A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Los humanos estamos hechos de profundas contradicciones, y a esa ley de la vida tampoco escapan los famosos. Uno de ellos se llamó Gaspar Rodríguez de Francia, dictador paraguayo del siglo XIX, que se hacía llamar Doctor Francia, y que en su juventud se había graduado en teología. Los acontecimientos políticos de su país lo convirtieron en presidente, y tiempo después el Congreso lo nombró dictador perpetuo del Paraguay. Y como dictador, sí supo lo que era ser dictador. Eliminó el Congreso y gobernó sin ministros ni asesores, y la única ley fue su voluntad incuestionable. Y una de sus contradicciones fue que, siendo teólogo, arremetió contra el clero de su país, confiscó las propiedades de la iglesia y decretó que sacerdotes y monjas deberían trabajar. Sí, el doctor Francia prohibió en el Paraguay el uso de hábitos y sotanas y exigió que los religiosos tenían que dedicarse a cualquier actividad productiva, o caso contrario, serían juzgados como rebeldes. El doctor Francia sentó las bases de una nación próspera, en la cual no había ni mendigos ni desempleados, ni tierras improductivas. Y a la vez monopolizó la cultura. La única imprenta y la única biblioteca pública del país eran su propiedad privada. El doctor Gaspar Rodríguez de Francia, dictador perpetuo de Paraguay, estaba muriendo un día como hoy, 20 de septiembre de 1840. Y como con otros dictadores, con su muerte terminó, por fin, el tiempo eterno de la eternidad. Las principales noticias del día. Titulares. Nuevo viaje presidencial, esta vez a la Asamblea de la ONU en Nueva York. Ecuador firma compromiso de lucha contra el crimen con la Guardia Costera de Estados Unidos. 22 subestaciones recibieron mantenimiento durante el primer corte de luz programado. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. ¿Para qué sirve la verdad? Roberto Aguilar, el analfabetismo cívico de un ministro. Noticias del día. Nuevo viaje presidencial, esta vez a la Asamblea de la ONU en Nueva York. En medio de una crisis eléctrica que golpea nuevamente Ecuador y con apagones nocturnos programados para la próxima semana, el presidente Daniel Noboa y su comitiva viajarán a Nueva York, Estados Unidos, según se informó este 18 de septiembre del 2024. El decreto ejecutivo número 395 indica que el viaje del mandatario es para asistir a la conferencia anual de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la ciudad estadounidense. Noboa, quien ha realizado al menos 14 viajes al exterior, estará ausente desde el 20 hasta el 27 de septiembre y además de Nueva York, estará en Boston y New Haven. Para esta nueva salida del país, Noboa contará con la siguiente comitiva presidencial: Cynthia Gelibert Mora, secretaria de la Presidencia; Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador; María Sonsoles García, ministra de Producción; Sarija Moya, secretaria de Planificación; personal de seguridad, protocolo y fotografía. Este es el segundo viaje de Noboa en menos de un mes a países de Norteamérica, puesto que el pasado 11 de septiembre cerró una gira de 6 días por Nueva York, Estados Unidos y Toronto, Canadá. En estas ciudades, según la Secretaría de Comunicación, mantuvo una ronda de reuniones con una serie de empresas mineras y petroleras que han demostrado interés en invertir en Ecuador. Por otra parte, el presidente Daniel Noboa designó a su ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Inés Manzano, como su representante en el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. Con la designación, Manzano reemplaza a Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, quien estaba al cargo del COE desde el pasado 12 de diciembre. Ecuador firma compromiso de lucha contra el crimen con la Guardia Costera de Estados Unidos. La comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Linda L. Fagan, llegó a Ecuador este 18 de septiembre para reunirse con autoridades del gobierno y firmar con la Armada ecuatoriana un acta de compromiso con el objetivo de fortalecer la colaboración en torno a la lucha contra el crimen organizado.
La visita de Fagan a Quito se produce pocos días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, propuso una reforma a la Constitución para permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en el país. Actualmente la Constitución, aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa entre 2007 y 2017, prohíbe el funcionamiento de bases militares extranjeras, lo que llevó a la salida de la base militar de Manta que Estados Unidos tenía hasta 2009. La Armada ecuatoriana precisó en un comunicado que el acta de compromiso con la Guardia Costera de Estados Unidos permitirá la entrega del LOA a la Carta de Oferta y Aceptación, un instrumento que representa un hito en la cooperación entre las dos entidades navales. De acuerdo, y este acuerdo ha sido suscrito por el comandante general de la Armada de Ecuador, Miguel Córdoba, y por Fagan. El documento fortalece los lazos de colaboración entre ambas instituciones en la lucha contra el crimen organizado y reafirma el compromiso conjunto por la seguridad marítima, la cooperación internacional y la protección de los intereses en el ámbito naval, añadió la Armada ecuatoriana. Asimismo, remarcó que este tipo de acuerdos buscan promover el desarrollo de capacidades compartidas para enfrentar desafíos globales para ambas naciones, como la lucha contra el crimen. 22 subestaciones recibieron mantenimiento durante el primer corte de luz programado. Durante 8 horas Ecuador tuvo el primero de los 5 cortes de luz programados para esta semana y la próxima. El racionamiento fue sectorizado en la franja horaria de entre las 22 horas del miércoles 18 de septiembre y las 06 horas del jueves 19. Este primer corte se dio para realizar trabajos de mantenimiento programado del Sistema Nacional de Transmisión, operado por la Corporación Eléctrica del Ecuador y que transporta la energía eléctrica desde las centrales de generación hasta los centros de consumo. Las obras de mantenimiento durante las jornadas del 18 y 19 de septiembre se realizaron simultáneamente en 15 de las 70 subestaciones de transmisión que operan en Ecuador, además de 7 subestaciones de distribución. El Ministerio de Energía aseguró en un comunicado que el trabajo fue exitoso. Según el Ministerio, la ejecución de estos trabajos estuvo orientada a mantener la vida útil de los equipos e instalaciones que operan en las subestaciones de transmisión eléctrica a escala nacional. En el sistema de distribución de energía eléctrica, la Corporación Nacional de Electricidad llevó a cabo trabajos de mantenimiento que incluyeron el reemplazo de transformadores y la corrección de puntos calientes en 7 subestaciones ubicadas en Guayas, Esmeralda, Santo Domingo y Sucumbíos. También se realizaron cambios de postes y sustituciones de estructuras que habían cumplido su vida útil en líneas de subtransmisión en las provincias del Oro, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Santa Elena y Guayas. Por su parte, las empresas eléctricas de distribución realizaron trabajos en subestaciones, líneas de medio y bajo voltaje, líneas de subtransmisión, sistemas de puesta a tierra, circuitos de control y fuerza, barras de medio y alto voltaje, equipos de protección y redes de comunicación. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo José Chalco, abogado especialista en Derecho Constitucional, para hablar acerca del reglamento para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Escuchemos lo que dijo. Yo creo que uno de los puntos de arranque sustanciales que hay que tener muy claro en esto es qué significa el cargo de la Fiscalía General del Estado, porque no se trata de una crítica porque sí. No se trata de un cuestionamiento que no tenga una raíz sustantiva. Y la raíz sustantiva es entender que el fiscal general del Estado, de conformidad con el artículo 195 de la Constitución, es la autoridad que dirige, encargada de la dirección preprocesal y procesal penal en el país. En el país. Es decir, es un asunto de Estado. Porque si usted en el Estado no tiene una autoridad idónea, con probidad, con personalidad y conocimiento del derecho, para investigar, para perseguir a los delitos, para encontrar a las bandas y los bandidos, pues el Estado simplemente está condenado a que éste no tenga la mínima depuración, sostenibilidad, seguridad y respeto al orden constitucional. Es decir, es una cuestión relevante, trascendental. Y ahí precisamente este reglamento que ha sido aprobado por
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene los vicios que ya nos tiene acostumbrado este órgano, ¿no? Vicios precisamente de no pensar en una lógica de coherencia estatal, de seriedad con el Estado, sino que parece más bien que lo que interesa, lo que busca es beneficiar a nombres que aún no conocemos, porque su redacción tiene cuestiones vergonzosas, Verónica. Si usted me permite, puedo ir respondiendo. Por favor, usted lo anota en su mensaje en la red social X, algunos de estos errores y que, bueno, son bastante graves, como graduarse de abogado a los 19 años. Indiscutible. Hay una sección, eso es algo, es lo más vergonzoso, ¿no? En el artículo 20, perdón, en el artículo de las acciones afirmativas 38 del reglamento aprobado, se señala expresamente las acciones afirmativas. Es decir, una suerte de un puntaje extra para aquellas situaciones de vulnerabilidad. Pero el gran error de esta disposición del artículo 38 es que establece un punto más acumulable por 10 puntos. Entonces, esto hay que tener muy claro. No es solamente un punto por una situación de vulnerabilidad, que es deseable, que el derecho precisamente busca que haya estas acciones afirmativas, pero aquí se exagera, se extralimita, y yo diría que inclusive hay una suerte de sobrevaloración en un tema tan delicado, que llegan al extremo de señalar de que si el candidato es menor a 30 años, tiene un punto extra. Pero es que no han leído la Constitución en el artículo 196. ¿Por qué digo esto? Eso es un tema matemático. Ningún candidato puede ser menor a 30 años. No existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que para usted ser candidato a fiscal general del Estado, debe al menos contar con 10 años de profesión. O sea... Claro, no dan los números nomás. No dan los números. Usted tendría que graduarse de 19 años en la carrera de Derecho del país o de cualquier lugar del mundo para llegar con 29 años. Esos extremos tiene. Y luego la sumatoria hasta 10 años. Si usted vive en una zona rural por 5 años, tiene un punto extra. Pero si aquello de vivir en una zona rural en los últimos 5 años no es precisamente sinónimo de vulnerabilidad, también puede ser sinónimo de buen vivir para evitar el tráfico. Es decir, hay muchos errores en este reglamento. Si usted me permite, iré contando más, apreciada Verónica. Por ejemplo, dice el artículo 76 del reglamento que si llega a existir un empate entre los concursantes, procedemos a un sorteo para desempatar, a nada más y nada menos que una autoridad de Estado como es el fiscal general del Estado. Esto no pasa en ningún lado. Y esto es un error, porque usted, si es que llega a tener un empate, tiene que poner un proceso de selección, de graduación, un proceso nuevo de valoración más esforzado para el desempate, pues para determinar quién debe pasar y quién no. Esto se ha tomado como si fuera el sorteo del bingo del barrio. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, habla sobre las pérdidas que se vienen dando por el racionamiento energético en el país. Veamos la nota. Hay que entender que lo que se hizo ayer es un mal necesario. Ese mantenimiento es importante porque el país tiene que entender que el 30% de la energía que entra en el sistema de distribución se desperdicia. Y si no se hacen esos mantenimientos en una situación como la que tenemos, estamos desperdiciando recursos importantísimos. Entonces, desde el sector privado, aún cuando nos molesta, porque a todo el mundo le molesta que le corten la luz y a todo el mundo le genera algún tipo de impacto, hay que entender que esos mantenimientos son importantes y son necesarios y que de hecho no se han hecho en muchos años. La valoración de una noche como ayer en lo económico, ¿qué significa? Para bares y discotecas, el 100% de pérdida en el día. Para restaurantes, del orden del 30% de su facturación del día de ayer, porque pudieron trabajar en el día, pero perdieron la última sentada. Nosotros creemos que eso representa el 30% de la facturación en restaurantes, lo cual en suma de esos sectores nos da una pérdida estimada de $3,5 millones. Nacional. Nacional. Okay. Eso es diario, Mónica. En la noche... Solo lo de ayer. Solo lo de ayer. Ahora,
A eso hay que agregarle algunas cosas que todavía no podemos medir. Por ejemplo, tenemos que revisar hoy qué pasó en la industria turística y cuántas cancelaciones hubo. Necesitamos valorar un tema de pérdida de inventarios, que todavía no tenemos. Por ejemplo, aquellos que tenían su producto en congeladoras y se apagó, y cuánto producto se descongeló y se dañó, no sabemos. Todavía no tenemos esa valoración. Afortunadamente, al haberse reducido el número de horas, creemos que ese impacto no será importante, porque si hubieran sido más horas, el impacto en inventario es mayor. También hay que valorar un tema de daños de maquinaria por los cambios de voltaje, que tampoco tenemos la data todavía, pero estamos monitoreando constantemente y en la medida que tengamos esa información, la iremos produciendo. No es responsable estimar, hay que tener data clara para poder cuantificar en esos temas. Ahora, la incertidumbre que genera no solamente el no tener luz, el estar abocados a que los apagones van a continuar, porque no tenemos manera, creo yo, de evitarlos, a menos que llueva y llueva fuerte en los próximos días, porque la barcaza que ya empezó a generar es del 10% de lo que necesitamos apenas. Lo demás no va a llegar en octubre. En el mejor de los casos, una barcaza a finales de octubre. Entonces tenemos todavía semanas en las cuales parecería que no vamos a poder saltarnos los apagones. Es incertidumbre además por las decisiones del gobierno, porque, digamos, entendamos que o estuvo mal explicado, la situación no era tanto como se decía, que el ministro acomodó un poco, no eran 8 horas de apagones, son 8 horas de trabajos, los apagones van a ser menores. También falta un poco no sé si de sinceridad del gobierno en decirle al país lo que realmente está pasando o va a pasar, por más grave que sea. A ver, yo le voy a decir lo que está pasando. La situación es gravísima. El sector está en un nivel de enfermedad gravísimo. Tenemos un enfermo prácticamente terminal y lo que estamos viendo hoy son los síntomas. Pero no podemos desconocer los problemas de fondo. Tenemos una capacidad que no abastece, con lluvia o sin lluvia. El estiaje es una coyuntura que afecta a la producción hidroeléctrica, pero nuestra capacidad productiva, de hecho, no subsana la demanda. No ha habido inversión en los últimos años. El crecimiento en la demanda es anual. Y entonces no podemos reconciliar lo que producimos con lo que necesitamos. Tan es así que le compramos regularmente a Colombia el déficit que tenemos en la producción energética. Entonces tenemos una capacidad insuficiente, con una dependencia del 60% de energía hidro, que es absurdo. Un país como Chile tiene apenas un 20% de su capacidad enfocada en energía hidro. Está claro que hay un cambio climático. Y de esa energía hídrica, el 80% de esa energía está en la misma cuenca. Correcto. Es decir, baja arriba y está abajo. Correcto. La matriz energética del Ecuador es una matriz que hoy no tiene lógica, porque tienes un cambio climático. El tema de los estiajes será una constante, y miren que es una constante en la región, no solo el Ecuador. Entonces, esto nos pasará una y otra vez, porque vamos a tener cada vez menos lluvia, y ese es un hecho, y es incontrolable. Hay una posibilidad de bombardear nubes, pero tienes que tener nubes para bombardear. Si no hay nubes, esa es una alternativa que no tienes. Entonces, hay que replantear la matriz energética. Hay que abrir la inversión al sector privado. Ecuador es un país quebrado. Y ese es el primer reconocimiento que tenemos que hacer para subsanar este problema y todos los otros. Ecuador es un país al borde del abismo. Tenemos déficit fiscal varios años consecutivos. Tenemos una producción petrolera mermada. Tenemos un precio del petróleo que no nos acompaña. No hemos liberado en muchísimos años licencias de explotación minera. Hemos votado como país para que se cierre el ITT. En conjunto, tenemos un país quebrado. En Impacto Informativo, Gonzalo Salvador, diplomático, habla sobre las bases extranjeras en el país. Escuchemos lo que dijo. A ver, en relación con la reforma propuesta por el presidente de Ecuador en el sentido de eliminar parcialmente el artículo 5 de la Constitución, yo creo que es una propuesta viable, que tiene mucho sentido, y me voy a referir a lo que tú mencionas, a la supuesta intención del restablecimiento de una base extranjera en el Ecuador. En primer lugar, yo quisiera señalar que
la base de Manta nunca fue una base extranjera. Por el contrario, era una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, como lo sigue siendo actualmente, en la cual las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, el personal de los Estados Unidos, tenía acceso y uso. Es decir, nosotros solo brindábamos, o la Fuerza Aérea Ecuatoriana solo brindaba facilidades de tipo logístico. La base estaba bajo el control del Ecuador. Esto valga la pena aclarar, de tal manera que este artículo 5, que dice que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, nunca tuvo esa base de Manta ningún propósito militar. Y el segundo párrafo, que dice que se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras, el Ecuador nunca cedió la base militar de Manta a los Estados Unidos. No, eso eran simplemente huéspedes. Y está clarísimo, en el artículo 2 del acuerdo de la base de Manta, se dice que el gobierno del Ecuador permitirá al personal de los Estados Unidos el acceso y uso de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, así como al puerto de Manta e instalaciones relacionadas con la base o en su vecindario. ¿Cuál era el propósito de este acuerdo? El único y exclusivo propósito de llevar adelante operaciones aéreas de detección, monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos. En ese sentido, pues yo creo que como muchas de las cosas noveleras que se incluyeron en la Constitución de Montecristi, nunca debe haber elevado este artículo a la categoría de constitucional. De manera que la reforma del presidente es totalmente pertinente, en definitiva, de eliminar, dejar simplemente que el Ecuador es un territorio de paz. Yo agregaría, y libre de armas nucleares. Pero bueno, eso es harina de otro costal, como diríamos, ¿no? En todo caso, pues, nunca se estableció una base extranjera en el Ecuador, ni se establecerá. Embajador, ¿el FOL o base de Manta cumplió con ese único propósito que se estableció? Totalmente, en definitiva, los Estados Unidos los Estados Unidos desplazaban sus aeronaves, incluso el avión AWAC, para la detección del tráfico aéreo ilícito de narcóticos, además la vigilancia en el mar, ¿no? De tal manera de poder detectar embarcaciones que transportaban drogas. Y claro, pues está vista, ¿no? El convenio se firma en el año de 1999, transcurren los 10 años, el presidente Correa en su legítimo derecho lo dio por terminado, no lo renovó. Ojo, el acuerdo podía ser denunciado en cualquier momento por el Ecuador y esa denuncia surtía un año, efecto después de un año. No lo denunció, esperó que cumpliese los 10 años y el acuerdo se dio por terminado. Ahora, si cumplió o no el propósito, yo diría que sí. Prueba de eso, pues que no había la penetración actual que tenemos del narcotráfico en el Ecuador, ¿no? Que es gravísima, ¿no? En el sentido de que existen unas vinculaciones internacionales profundas, ¿no? Entre las bandas locales, dígase los choneros, en asociación con el cartel de Sinaloa, dígase los lobos, en asociación con el cartel de Jalisco Nueva Generación, y obviamente la vinculación con los grupos delincuenciales colombianos que son quienes proporcionan la droga para que se transporte desde puertos ecuatorianos, desde pistas clandestinas hacia los diferentes destinos internacionales de la droga, ¿no? Hemos visto un crecimiento brutal en el tráfico de drogas. El Ecuador se ha convertido en una plataforma para la exportación de drogas, lastimosamente. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Sergio Calvo. Él es doctor en Nuevas Tendencias en Marketing por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias de la Información, especialidad Publicidad y Relaciones Públicas, UCM, Máster en Marketing y Comunicación en la Universidad Autónoma de Madrid. Tengo entendido, además, doctor, que usted es el presidente de la Fundación Universidad Europea. Es así, bienvenido, ¿cómo está?
Pues así es, así es. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí para compartir este tiempo con los televidentes del canal, al que saludo también a todos desde aquí. Efectivamente, presidente de la Fundación de la Universidad Europea y vicerrector de Relaciones Institucionales de nuestra universidad, que radica en España, tiene varios campus, varias universidades en Madrid, en Valencia, en las Islas Canarias y abrimos de la Universidad Europea. Sí. Así se llama, Universidad Europea. Universidad Europea. Y está regentado por una fundación, además. Bueno, y además tiene la fundación, a través de la fundación lo que hacemos es vehicular toda la parte más de acción social, todos los proyectos de investigación, voluntariado, todo ese tipo de cuestiones pasan a través de la fundación. Correcto. ¿A qué se debe su presencia en Ecuador, además? Bueno, Ecuador es un país que siempre da gusto revisitar. Ya creo que va a la cuarta o la quinta vez que vengo por aquí. Nosotros tenemos una sede de la Universidad Europea enfrente de la Carolina, aquí, que es una sede para dar servicio a nuestros estudiantes de maestrías, tanto en línea como estudiantes presenciales que tenemos allí en España, tanto de grado como de posgrado y en todo tipo de áreas de conocimiento que no voy a nombrar aquí porque sería demasiado largo. Y bueno, pues este es el motivo de mi presencia. Cada cierto tiempo venimos pues para dar un repaso, para ver al equipo de aquí, para tener reuniones con los actores con los que interactuamos, otras universidades, la San Francisco de Quito con la que tenemos un convenio, con los ministerios. Ayer estuvimos con el ministro de Deportes, con la ministra de Educación, para firmar convenios y acuerdos. Nosotros cuando llegamos a un país siempre nos gusta sumar, venir a sumar. Tampoco es que necesitamos un crecimiento en volumen, contamos ya con más de 50.000 estudiantes en cada año del curso académico, de los cuales casi 1.000 este año, no, más de 1.000 van a ser estudiantes ecuatorianos. Se adelantó a mi pregunta porque le iba a decir, claro, no solamente son las relaciones que tienen con la Universidad de San Francisco, con otras universidades, institutos, con los ministerios, sino que decía, el tener una sede también en nuestro país responde a una población universitaria importante, cerca de 1.000 estudiantes ecuatorianos, tanto algunos que están aquí estudiando de manera online, como los que están en Europa, estudiando en algunas de las sedes. Aproximadamente unos 650-700 terminarán siendo estudiantes matriculados en programas online, en programas en línea, y el resto, entre 300-400, son estudiantes que están matriculados en nuestros programas presenciales en alguna de nuestras universidades que radican en España. Los estudiantes presenciales suelen más ser estudiantes de grado, mientras que los estudiantes de posgrado pues suelen más matricularse en maestrías en línea. Y todos ellos, claro, pues se ven beneficiados de las becas que nosotros tenemos con la OEA, con Globo Común, con Cenesit. Nosotros además pusimos mucho foco desde el principio en que nuestros programas estuviesen avalados por Cenesit. Son programas universitarios oficiales reconocidos que el propio Cenesit también reconoce aquí, ¿no? Pero es cierto que una sede en la propia ciudad de Quito siempre da confianza, sobre todo para los estudiantes que estudian las maestrías online, ¿no? Y sabe a dónde se exactamente, tiene una cara amiga que les acompaña a lo largo de todo el proceso, de darle información previa, todo en el proceso de admisión, de matriculación, y luego una vez que se matriculan, todos los estudiantes tienen un tutor personal para solucionarles tanto los temas más académicos como los temas más administrativos, y les seguimos dando seguimiento hasta que tienen el título apostillado y reconocido. Es importante además porque dentro de la idiosincrasia ecuatoriana lo que nos gusta es palpar. Los ecuatorianos somos poco incluso de comprar, por ejemplo, productos en línea, nos gusta palparlo, conocerlo, compararlo con otro producto, y en el caso de la universidad, por supuesto, tener una sede física donde tengamos una persona que está frente a nosotros y nos responda las inquietudes. ¿Cuáles son además los desafíos, las oportunidades que se vienen, entendiendo que estamos con algo que ni lo sentimos, pero está ahí ya presente, que es la inteligencia artificial? Bueno, esto nos daría casi para un programa entero, ¿no? Pero bueno, los desafíos son muchísimos. Me voy a ceñir un poco al área de la educación, que es en la que nosotros nos movemos. Evidentemente la IA ha llegado para quedarse, esto es evidente, va a revolucionar la sociedad en la que vivimos, esto también es cierto. Creo que hay que huir de catastrofismos o conspiranoias, no va a pasar, probablemente no va a pasar, no es uno de los escenarios, pero no creo que pase. Sí que va a modificar
modificar el sistema productivo, sí que va a modificar los modelos de trabajo y los trabajos que conocemos ahora mismo, y todos esos desafíos los tenemos en la educación con una paradoja que además nunca había sucedido, y es que la inteligencia artificial, que ya viene de atrás, pero que eclosiona con el ChatGPT, que democratiza, porque está en línea y todos llegamos allí y empezamos a jugar y a trastear con él, hace que tanto los docentes, el claustro de profesorado, como los estudiantes estén aprendiendo al mismo tiempo. Ha quedado atrás ese paradigma en donde estaba el maestro que tenía el conocimiento y transmitía el conocimiento. Ahora tenemos situaciones en el aula en donde el estudiante puede saber tanto o más que el maestro sobre esa tecnología, porque la está usando en tiempo real. Y esto genera una manera diferente de abordar la educación y abordar el aprendizaje. Un pensamiento más crítico, por supuestísimo. Nosotros en el modelo de la Universidad Europea aplicamos mucho este pensamiento crítico. Tenemos un modelo con varios pilares y es un aprendizaje básicamente basado en la experiencia, es un aprendizaje experiencial, porque la IA lo que va a traer, lo que ya ha traído, lo que ya es una realidad, es que la enseñanza basada en la memorización de conocimiento ya no tiene cabida, no tiene lugar. Cuando tú tengas unas gafas de metaverso, que estés contemplando una obra de arte y se anticipe a ti, te diga quién es el autor de la obra de arte, su historia y milagros, tú no vas a necesitar ese conocimiento, pero va a tener al alcance a todo el mundo. Por lo tanto, es importante aprender a hacer las cosas. El conocimiento está ahí, a utilizar esas herramientas, y por eso nosotros en la Universidad Europea lo que decimos es que enseñamos en IA y enseñamos con IA. Hacemos las dos cosas. Montamos nuestro observatorio de inteligencia artificial desde hace ya 2 años, en donde aglutinamos a expertos de distintas áreas de conocimiento y provenientes de otros sectores y de otras universidades, en abierto, para elaborar documentos que intentan dar un pasito por delante trimestralmente sobre cuál va a ser el futuro de la IA en la enseñanza y en otros sectores. Y eso de pronto nos lleva a una enseñanza más dinámica, más adaptable, más modificable, porque además con todo lo que sucede ahora a diario, la IA es un barco enorme en el cual nos montamos, pero también dependiendo la corriente, como está de las aguas, nos va llevando a uno o a determinado lugar. Es más dinámico, es más adaptable, es más modificable, es más inmediato. Nos lleva a una docencia, yo quiero, diferente. En primer lugar, nos lleva a una docencia ubicua. Ya no es necesaria el aula entendida como donde estudiamos nosotros, en un pupitre, la mesa, el lápiz y el papel. Ahora mismo, si yo saco mi celular, ahí tengo la universidad. Yo puedo estar en una clase en línea aquí, en la playa, en lo alto de la montaña. El aula se ha roto definitivamente las 4 paredes y el aula ahora no existe, es otra cosa. Y el profesor ya no es tanto un transmisor de conocimiento como una persona que acompaña al estudiante en su viaje de crecimiento, y el estudiante debe ser un estudiante con mayor pensamiento crítico y más autónomo, que tiene que responsabilizarse de su propio aprendizaje, en donde el docente le acompaña pero no le impone. Le acompaña como una guía. Como una guía, efectivamente, para que sea capaz de sacarle el máximo provecho a todas esas herramientas, efectivamente. Además, claro, al estar los docentes involucrados en esto, el docente se sigue preparando todo el tiempo. El docente también antes se regía a lo que estaba en los libros, a lo que él conoció, a lo que él investigó, pero ahora tiene muchas más fuentes de consulta y tiene que irse preparando día a día. O sea, no puede quedarse quieto tampoco el docente. Correcto, de hecho, en la Universidad Europea y encima en líneas generales, no todo el ámbito educativo, también se genera esta paradoja en donde nosotros tenemos que formar a nuestros propios formadores. Es decir, el docente está formando al estudiante, pero nosotros dedicamos muchas horas de formación. Más de 2.500 docentes han pasado por más de 1.000 cursos de formación el año pasado en nuestra universidad para formarse en estas herramientas, para perderle el miedo a la herramienta y para saber de qué manera se puede sacar el máximo provecho a la herramienta en la materia que ellos estén enseñando. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. ¿Para qué sirve la verdad? Artículo de Simón Espinosa Cordero. El charlatán se ha convertido en una figura representativa en el panorama político ecuatoriano.
La charlatanería se ha consolidado como el rasgo distintivo de la superficialidad que domina la vida pública contemporánea. Para muchos de nuestros políticos, la distinción entre la verdad y la mentira parece importar cada vez menos. Dispuestos están a decir lo más absurdo y ridículo si eso les resulta conveniente. Aún más, los que hacen de la política un negocio rentable no se interesan por la verdad, el lenguaje, la cultura, la ideología, los principios morales, tampoco por el hambre, la salud y el bienestar de sus compatriotas. El excesivo número de candidatos para las próximas elecciones, junto con el desempeño de la Asamblea Nacional, hundida en el afán de masacrar a la fiscal general para defender lo indefendible, confirma lo dicho. Salvo excepciones, los presidenciales y diputados parecerían entes cultores de la magia negra de la política, porque ofrecen lo que saben que no pueden cumplir. ¿No será que nuestra despreocupada y superficial relación con los hechos nos está entonteciendo? ¿O es que todo vale? ¿No creen que al menos deberíamos preguntarnos para qué sirve la verdad? Se cuestiona a Henry Frankfurt, Estados Unidos, 1929-2023, autor de On Bullshit, un ensayo filosófico sobre la charlatanería publicado en 1986 y reeditado en el 2005. Esta obra es una reflexión esencial sobre la indiferencia hacia la verdad y los hechos en la sociedad contemporánea, posmoderna. En este contexto, nadie se detiene a preguntarse cuál es el valor de la verdad, y el charlatán, víctima de una compulsión por hablar sin propósito, se convierte en artífice de su propia deshonestidad intelectual. Sin embargo, a nadie parece importarle, porque la sociedad también ha caído en el consumismo de la charlatanería. Este fenómeno influye notablemente en la política, que a menudo se enfoca solo en la lucha por el poder y deja de lado el ejercicio de la verdad. Según Frankfurt, mentir implica tener conciencia de la verdad para luego ocultarla o distorsionarla. En cambio, el charlatán no está interesado en si lo que dice es verdadero o falso, sino en que sea útil o conveniente. Esta falta de compromiso con la verdad lo diferencia del que miente y lo hace aún más peligroso, porque ni siquiera respeta la evidencia de los hechos. Conforme más personas adoptan este tipo de discurso, se genera una cultura en la que la verdad pierde su valor. El charlatán, argumenta Frankfurt, no rechaza la autoridad de la verdad como lo hace el mentiroso al oponerse a ella, simplemente no le presta atención. Y por esta razón, hablar sin fundamento se convierte en un enemigo más poderoso que la verdad, que la mentira. Un claro ejemplo de esta dinámica es el extenso análisis sobre Donald Trump, considerado un charlatán barato y proveedor de imágenes que ilustran la indignidad, el narcisismo y el infantilismo moral en la política. A pesar de ello, sigue contando con millones de seguidores, algo que también ocurre en nuestro país, aunque a menor escala humana, con un líder caótico que en pocos lustros ha destrozado nuestra historia con una revolución hecha para robarle las cerraduras a un caballo al galope. Un soberbio sin mérito, para quien la honestidad es tan real como los unicornios. Artículo de Simón Espinosa Cordero. El analfabetismo cívico de un ministro. Roberto Aguilar, El Expreso. El ministro de Gobierno Arturo Félix Wong, demasiado joven quizá para tener otra experiencia política que no sea la del decenio correísta, cree que su trabajo consiste en regresarnos a esos oscuros años en los que un conjunto de organismos del Estado imponía por la fuerza las verdades oficiales y metía en vereda, a gritos, con maltratos, con persecuciones, a quienes se atrevían a contradecirlas o matizarlas. No hay matices en el mundo del ministro de Gobierno. Las cosas son como él las dice y punto. Y a falta de esos organismos, por suerte hoy desaparecidos, él, personalmente, se encarga de manejar al periodismo con rienda corta. Todavía no persigue a nadie, que se sepa, pero ya ha gritado, ha maltratado, ha mangoneado a más de uno. Un día llama a la persona que él cree responsable de un medio digital,
a quien considera capaz de imponer políticas editoriales porque en el mundo del ministro de Gobierno las redacciones se manejan como todo lo demás, como haciendas, y exige rectificaciones de mal modo. Otro día irrumpe en un programa radial a grito limpio. ¿Cómo pueden darte micrófonos para que mientas al Ecuador? Tutea y ofende a una persona mayor, a él, que estaba hablando con propiedad y respetuosamente, y lo trata como a colegial mal portado porque en el mundo del ministro de Gobierno todos están por debajo del ministro de Gobierno. Otro día más, se la pasa enviando mensajes de WhatsApp a un periodista, presionándolo para que cambie de opinión. ¿No tiene cosas más importantes que hacer? Da vértigo pensar en todo lo que el ministro de Gobierno ignora o malinterpreta. Ignora, por ejemplo, que no es posible controlar lo que se diga o se deje de decir en el debate público, porque el debate público es la expresión de la sociedad y la sociedad es, por naturaleza, diversa, impredecible, irreductible a cualquier esquema que un ministro de Gobierno pueda tener en la cabeza. Ignora que ejercer ese control no solo es imposible, sino impertinente, porque del libre intercambio de ideas y del vigor del debate público depende la salud del sistema democrático y eso implica, para cualquier persona, pero especialmente para un ministro, acostumbrarse a los que piensan distinto e incluso a quienes dicen cosas que consideramos inapropiadas o falsas. ¿Qué otra cosa es el debate público sino el espacio donde escuchamos aquello que no nos gusta? ¿Es eso lo que quiere modular el ministro de Gobierno? Ignora que no es ese su papel, que el ministro de Gobierno es el ministro de la política y eso impone una serie de obligaciones, la más elemental de las cuales consiste en ser político, en el sentido básico del término, cordial y no beligerante, cortés y no grosero, dialogante y no gritón. El ministro de la política debe ser, la mano tendida del régimen, el hombre que tiende puentes, el que está dispuesto a negociar con los adversarios y sabe cómo hacerlo, precisamente con los adversarios, con aquellos con quienes el punto de partida es el desacuerdo. Y para eso es necesario un talante exactamente opuesto al que demuestra y del cual se enorgullece este ministro, que ha demostrado ser la peor persona para el cargo. ¿Cómo se puede ocupar esa cartera con tan nula cultura democrática, con tan alto grado de analfabetismo cívico? Debe saber el señor Arturo Félix Wong que ya pasamos por esa vía de abusos y mangoneos por donde pretende reconducirnos, que ya resistimos a gritones aún peores. Si él cree que eso es normal porque no tiene la edad para conocer otra cosa, pues que se instruya y aprenda. La juventud no es pretexto para nadie. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que pide el fin de la ocupación israelí. La Asamblea General de la ONU aprobó el miércoles por abrumadora mayoría una resolución en la que se exige a Israel que ponga fin a su presencia ilegal en Gaza y Cisjordania en el plazo de un año. La votación fue de 124 votos a favor por 14 en contra, con 43 abstenciones. Entre los que se opusieron estaba Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel. El embajador palestino ante la ONU calificó la votación como un punto de inflexión y consideró que manda un mensaje claro de que la ocupación israelí debe terminar cuanto antes. González Urrutia asegura que fue forzado a firmar reconocimiento de resultados electorales. El aspirante presidencial Edmundo González contó en un video difundido en sus redes sociales que mientras estuvo en la residencia del embajador de España en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se presentaron con un documento que debía firmar para salir del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional mostró la carta firmada por González y dijo que fue él quien contactó a los funcionarios del gobierno para reunirse en la sede diplomática. Si usted insiste en que fue una coacción, yo voy a mostrar
los entretelones de las conversaciones. Y digo más, si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela, tranquilamente? Horas antes, el Senado español aprobó una moción para exigir al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, una decisión que se une a la tomada la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ninguna de las dos es ley, por lo que Sánchez no está obligado a acatarla. Queda aprobada la moción. La medida provocó la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, quien aseguró que este jueves aprobarán una solicitud para que el presidente Nicolás Maduro rompa relaciones diplomáticas y comerciales con España. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El Parlamento de Georgia aprueba una polémica ley anti-LGTB para censurar la propaganda. Antes de las elecciones del año pasado, el gobierno de Georgia dio otro paso más para alejarse de los valores europeos y adoptó un proyecto de ley sobre los valores familiares y protección de menores como clara maniobra anti-LGTB. Mientras tanto, los partidos de la oposición están divididos al respecto, tratando de evitar la pérdida de votos potenciales de los electores conservadores. No afirman abiertamente que la iniciativa sea antidemocrática, sino más bien inoportuna. El presidente del partido gobernante Sueño Georgiano afirma que era necesario un cambio legislativo para contrarrestar la propaganda LGTB. En la sesión plenaria, la aprobación de esta controvertida ley transcurrió sin interrupciones, con 84 votos a favor y 0 en contra. La oposición no estuvo presente, ya que muchos de ellos llevan boicoteando las sesiones desde la aprobación de la ley sobre agentes extranjeros a principios de año. ხო, ეს არის კლასიკური პროპაგანდისტული, რუსული პროპაგანდისტული შაბლონი, როცა ხელისუფლება იგონებს არარსებულ პრობლემას, ის რაც მოსახლეობის უმრავლესობისთვის არ არის პრობლემა, ქმნის ამ პრობლემას და შემდეგ პირდება რომ ამ პრობლემას გადაჭრის. სინამდვილეში საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სხვა პრობლემები არსებობს ქვეყანაში. La ley se parece a una legislación rusa que coarta la libertad de expresión al tiempo que legaliza la censura. რისკენაც რუსეთი მიდიოდა 10 წლის განმავლობაში, ქართულმა ოცნებამ პირდაპირ ასეთი კანონპროექტი შემოგთავაზა. რუსეთი ამისკენ მიდიოდა ნაბიჯ-ნაბიჯ და ქართულმა ოცნებამ პირდაპირ ახლა რაც აქვს რუსეთს ის მოგვიტანა დღეს და მიიღეს პარლამენტარებმა ეს კანონი. ეს არის სამარცხვინო დამოკიდებულება, პირდაპირ ვიტყვი. El proyecto de ley aborda el matrimonio, la adopción, los procedimientos médicos, la difusión de información, las reuniones y manifestaciones, así como muchas otras cuestiones. Abre en Alemania la primera refinería de litio de Europa. La empresa AMG Lithium inaugura en Alemania la primera refinería de hidróxido de litio de Europa. La construcción de la planta ha llevado poco más de 2 años y ha costado 140 millones de euros. El litio es un elemento clave para la producción de baterías de vehículos eléctricos. Elektromobilität, wenn man auch eine gewisse Leistungsfähigkeit haben will und Reichweite beim Fahren, dann ist einfach die Lithium-Ionen-Batterie unschlagbar momentan. La planta recibirá la mayor parte de la materia prima de Brasil y luego convertirá el litio en hidróxido de litio compatible con baterías. Se espera que la refinería produzca 20.000 toneladas de hidróxido de litio al año, suficiente para abastecer a 500.000 de automóviles eléctricos. Uno de los objetivos de la planta es reducir la dependencia de Europa de fuentes de suministro externas. En el futuro aquí también se procesará el litio extraído dentro del continente europeo. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial,
Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.